9:51, seguimos con más de nuestra sección Consulta Médica aquí en A Tu Salud, la revista. Estamos acompañados del médico internista y nefrólogo, especialista en trasplante renal, Luis Hernández. Estamos hablando sobre la insuficiencia renal, cómo tratarla, qué la produce, porque mañana se celebra el Día Mundial del Paciente Renal y ya hablamos de lo que era la insuficiencia, qué la provoca, quiénes están en mayor riesgo de desarrollarla, pero vamos a hablar de cómo tratarla. ¿Es sencillo tratar una insuficiencia renal en el país, doctor? Mira, no, te explico. O sea, la enfermedad renal crónica se divide en 5 estadios, ¿no? Del 1 al 5. En menor, menor grado es una dificultad menor, pues, con respecto a la otra. Los primeros 3 estadios se pueden tratar con antihipertensivos, si es para mejorar la proteinuria, antianémico. Acuérdate que el riñón también produce la eritropoyetina, que es el precursor de la hemoglobina. Y el que tiene enfermedad renal, por lo general, comienza a disminuir esa parte y también tiene desarrolla la anemia. Sus antihipertensivos, también hay que tomarse en cuenta si tienes que tomar algún hipoglicemiante para que sea diabético, más que todo el agua. Acuérdate que el riñón lo que más come es mucha agua con poca sal. Pero a medida que esta enfermedad renal va avanzando en estadio, esto va dependiendo del tipo de... Pero si se descubre, por ejemplo, en un estadio temprano, ¿puede detenerse el desarrollo, la progresión? Sí, en algunos casos sí. O sea, el paciente uno se aboca con él, se le pone el tratamiento dependiendo de la causa y los factores de riesgo que él tenga, más una buena dieta, tú puedes enlentecer el progreso de la enfermedad renal. Ahora, cuando ya estamos en un estadio 4 a 5, pues ya quiere decir que el riñón casi no depura, que su depuración es muy bajita. O sea, que ya lo que él tiene que limpiar la sangre lo hace en muy poca calidad y cantidad. Ya sí hay otro tipo de tratamiento, que son los tratamientos sustitutivos de la función renal, llámese la diálisis, que tiene dos variantes: la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Una es a través de una máquina que se hace con un catéter incluido por las venas que están en el cuello, con unas fístulas, que son una comunicación de una arteria y una vena en un brazo, que se conectan a una máquina que se hacen 3 veces por semana, con un promedio de 4 horas. ¿Ves? Y ahí vas a limpiar la sangre, y si la persona no orina, también le vas a sacar ese líquido que tiene acumulado. Y la otra es una diálisis, se llama diálisis peritoneal, que es una diálisis que se hace en la barriguita de las personas, se coloca un catéter, se hace diario, lo puedes hacer en tu casa, no necesariamente tienes que ir a una unidad de diálisis para hacerlo. Esas son las 2 modalidades para tratar la enfermedad renal en el momento, pero el gold estándar, la terapia magnífica, la perfección, es el trasplante renal. Entonces vamos a ir hablando de cada una de ellas. La hemodiálisis, aquí en Venezuela, ahorita estamos viviendo una situación no muy buena. Hay 107 unidades. Lo que pasa es que lo que es la estadística, como en este país, no se lleva. En algunos datos, por ejemplo, te puedo poner un comunicado donde la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión y la Sociedad Internacional apoyan a Venezuela. Dice que hay 15.000 pacientes en diálisis. Pero tú ves algunas veces por otras ONG que son de aquí del país, hay ya 12.000 pacientes, porque se han muerto casi 2.000 en los últimos 2 años. ¿Qué sucede? El material para la diálisis no llega con la regularidad que debe llegar. Por la constitución de las divisas, las máquinas se han dañado y no se consiguen los repuestos. Y viene lo más triste, que el programa de trasplante tiene 2 años suspendido legalmente, pero si vamos son como 4 años, ya te lo vamos a explicar. Entonces ya el paciente no tiene cómo salir de la unidad de diálisis, sino hasta que lastimosamente fallece. Entonces tienes esos pacientes represados ahí. Y esta enfermedad es algo que, como tú dices, ya se va a celebrar el Día Mundial del Riñón, que es el Día Mundial del Riñón es el 14, y te dice que de cada 7 adultos, 1 puede padecer de enfermedad renal. Y en Venezuela, esto es un problema de salud pública. Mira, es tanto que en algunos países su presupuesto se lleva hasta 1, 2, 3% del presupuesto anual para poder tratar a estos pacientes. Y entonces, aquí en Venezuela, tenemos esta problemática, que tenemos represados 107 unidades de diálisis,
donde muchas máquinas están dañadas ya y no hay cómo reponerlas, no hay cómo traer los repuestos, primero son costosos, son en divisas, la situación país, y entonces tenemos eso represado. Es tanto que hay veces que tú diagnosticas a un paciente y tienes que mandarlo a dializar a que le den ubicación, y a veces pasa hasta 3 semanas para que le den la ubicación, porque no hay cupo en las unidades de diálisis. Con respecto a la diálisis peritoneal, el problema es un poco más grande. De 2.000 pacientes nos quedan 500, pero es porque hace 3-4 años se fueron las 2 grandes empresas que manejaban esto en el país. Y entonces, otro problema más, porque hay pacientes que no son candidatos para la hemodiálisis, porque tienen un corazón grande, miles de cosas, o sea, que pueden pasar que no son candidatos para eso. Y para este tipo de pacientes es más difícil la situación en cuanto al tratamiento. Exactamente. Porque la hemodiálisis, con todas las dificultades, es mucho más sencilla que la otra. Y las empresas que suministraban las herramientas terapéuticas para poder aliviar este tipo de pacientes ya no están abiertas en el país. Bueno, a ver, en redes sociales o vías a través de las cuales la gente que nos escucha, doctor Luis, pueda formular alguna pregunta. Sí, bueno, mira, mi Twitter es doctor Luis R65 y en Instagram es elluolm. Vamos a decir otra vez el Twitter, que es @LuisR65, que es la abreviación de Hernández. Luis R65 en Twitter. Bueno, muchísimas gracias al médico internista, nefrólogo y especialista en trasplante renal, Luis Hernández, por habernos acompañado para hablar de insuficiencia renal y cómo tratarla a propósito de celebrarse mañana el Día Mundial del Paciente Renal, 9:55.